De regreso con más de Buenos Días RD. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Yo iba a decir miércoles, pero es jueves. Ya la semana va avanzando, jueves 17. Miren, señores, de nuevo con nosotros, porque ya va a ser una costumbre aquí, ni mucho lo voy a presentar, porque ya es parte del equipo de Buenos Días RD. César Cárdenas está con nosotros, bienvenido. Buenos días otra vez. Estoy un poquito, tú sabes, entonces. Sí, no, tranquila, tranquila. Buenos días y buenos días. Me perdí otra vez. ¿En qué cámara estoy? En aquella pared. Me perdí. Aquí, ok. Ahí. Ya, ahora sí, no, que siempre me pasa con las cámaras. Buenos días, RD, buenos días a los amigos que se conectan esta mañana con nosotros. Qué bueno reunirse con los amigos, con las amistades de tantos años sobre todo, y hablar de neurociencia, que es uno de esos temas que nunca está dicha la última palabra. Y estamos muy lejos, de hecho. Demasiado lejos. Que antes no se hablaba. No se hablaba. O no lo que se debiera, y producto de esa falta de decir cosas. Tal vez a nivel profesional, pero no la gente. No en el día a día. No se trataba ese término. Efectivamente, y eso creó la falsa idea de que tanta gente por ahí dice, pero ¿para qué yo voy a aprender acerca del cerebro si yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo? Pero es que no hace falta que tú te desempeñes en estas áreas del saber para tú conocer acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Y hay muchos mitos por eso mismo, entonces. Demasiado. Y muchas cosas que vienen desde el pasado y que uno lo va repitiendo. Como loro, repetimos todo lo que escuchamos, muchas veces sin saber si es cierto o no. Y por eso hemos querido hablar en el día de hoy de estos mitos precisamente. Por ejemplo, yo escucho mucha gente y se dice que ya después que uno tiene cierta edad, uno no aprende. El cerebro no puede eso es un mito enorme. No, eso de que el loro viejo no aprende a hablar, como dice la filosofía popular, eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? El neuromito que lo sustenta, como mito, que primero que todo, ¿qué cosa es un mito? Un mito es una idea que se da por cierta, pero que realmente es falsa. Este mito se cae completamente al piso cuando tú entiendes el concepto de lo que es la neuroplasticidad. El cerebro humano es un órgano neuroplástico. ¿Qué quiere decir neuroplástico? Que constantemente está regenerándose, y si nosotros hacemos acciones que ayuden a que la neuroplasticidad se potencie, más todavía. Porque ese mito realmente está sustentado en una gran falsedad que dice que las neuronas son las únicas células del cuerpo humano que nunca se regeneran, lo cual es completamente falso. En el cerebro, aquí traigo un modelo anatómico para explicar un poquito mejor. Esto es un modelo, se ve bien aquí, ok, en pantalla, perfecto. Esto es un modelo de estudio del cerebro humano. Hay dos regiones del cerebro, y voy a poner esta mitad así para que se vea un poquito mejor. A ver si la cámara me... Ah, sí, perfecto. ¿Cuál es para la...? Aquí. Mira, muy bien. En la parte central, aquí en esta parte del cerebro por acá, está lo que se conoce como el circuito amigdalino hipocámpico, especialmente en los hipocampos. Imagínate dos caballitos de mar así como acostados. Es la formita que tienen, por eso se llaman hipocampos. El hipocampo, hay uno en cada hemisferio del cerebro, es la zona del cerebro que es crítica, crucial para lo que es la memoria. Entonces, en los hipocampos y en los bulbos olfatorios que están ubicados en esta parte acá, o sea, los ojos quedarían aquí adelante. Esta es la corteza prefrontal. Los bulbos olfatorios están ubicados en esta zona de por acá. Los estudios han demostrado que en estas dos regiones, diariamente, el cerebro está produciendo millones y millones de neuronas nuevas. Entonces, cuando tú te sometes a experiencias como, por ejemplo, el aprendizaje, el ejercicio físico sistemático, todo eso está contribuyendo a potenciar la salud de estas áreas del cerebro, especialmente los hipocampos, que son una zona de unos núcleos tan complicados. Y ahí está radicada la memoria, y de ahí nacen células nuevas todos los días. Imagínate esto, que tú llegas del súper, tú compraste carne y tú compraste fruta, compraste verdura, pero es que además antes fuiste a comprar ropa. Tú compras cada cosa ya con la idea, cuando tú llegues a tu casa, cada cosa tiene un lugar. O sea, tú no vas a poner la carne en una gaveta, ni vas a poner la ropa en el freezer. Bueno, el cerebro hace más o menos igual. Cada recuerdo, el cerebro lo evalúa. Cada experiencia lo evalúa. Determina si esa experiencia va a ser un recuerdo o algo que se va a olvidar. Si la experiencia se va a quedar como un recuerdo, el cerebro entonces empieza a producir neuronas nuevas que están localizadas, se ubican aquí en la corteza cerebral, y imagínate como un arbolito neuronal, más o menos. Y ahí entonces el cerebro almacena
esa información nueva. Es por eso que también eso es la base para poder explicar que la repetición es la madre del aprendizaje. ¿Por qué tienes que hacer las cosas una y otra vez? ¿Por qué a los hijos adolescentes uno tiene que decir las cosas 1500 veces una y otra vez a lo largo de los años? Sí, porque están en una fase de maduración neurocerebral. Esa corteza prefrontal está en pleno desarrollo, está completamente inmadura todavía. Entonces es necesario el proceso de la neuroplasticidad que tenga lugar, decir las cosas una y otra vez para que el cerebro vaya produciendo nuevas neuronas, para que se vaya recableando a partir de la neuroplasticidad, y fruto de este proceso, con esas estructuras neuronales creadas, se va guardando ahí lo que se conoce como la memoria. Y esa es la otra. Da pie a otro neuromito. No, que yo tengo muy mala memoria y por eso se me olvidan las cosas. Yo no creo que exista algo como la buena memoria o la mala memoria. ¿Y qué es entonces? Existe una memoria entrenada o una memoria que no está entrenada. ¿Qué pasa? La memoria, hoy por hoy en neurociencia cognitiva hablamos realmente de sistemas de memoria, porque la memoria no podemos bajo ningún concepto reducirla a algo en singular. Está muy pluralizada. Entonces la memoria es entrenable. ¿Qué pasa? Que la memoria, al igual que la atención, al igual que el lenguaje, son funciones neurocognitivas complejas y como tal son susceptibles a ser entrenadas. ¿Y cómo podemos entrenar la memoria entonces? Por ejemplo, tú vas al súper, no hagas una lista. Lee la lista en la casa antes de salir y en el súper ubícate, ponte a crearte lo que son recursos mnemotécnicos, ponte a crearte referencias que tú asocias para entonces ubicar lo que tienes que recordar. Los recursos mnemotécnicos son muy buenos para entrenar la memoria. Por ejemplo, tú tienes que llevarte esto, está en tu casa y tienes que traerlo por aquí para el estudio de televisión. No se me puede olvidar, tú dices antes de salir. Y tú lo colocas, digamos, en la mesa, porque tú sabes que en la mesa va a pasar. tú vas a poner tu cartera y la llave de tu vehículo. Tú lo pones al lado. Es un recurso mnemotécnico. ¿Por qué mnemotécnico? Porque el cerebro trabaja con lo que se llaman las huellas mnémicas. Las huellas mnémicas no son más que esa característica que tiene el cerebro de dar por bueno y válido todo lo que tú digas. Recuerda que el cerebro humano tiene una característica, es que el cerebro no distingue entre la realidad o la fantasía. Si tú dices, esto es importante, no se me puede olvidar, tú lo sabes, pero tu cerebro necesita un mecanismo para no olvidar esa información. ¿Por qué? Porque no has tenido suficiente tiempo para que la neuroplasticidad sea lo suficientemente efectiva como para que la información se quede. Tú pones ese objeto, como puedo decirte cualquier otra cosa, al lado de los objetos que tú necesariamente tienes que llevar, porque si no, no puedes ni salir de tu casa con eso. ¿Te fijas cómo un neuromito conecta con el otro? Claro. Es una cosa increíble. Entonces va un poco por ahí. Entonces, dice mucha gente, cuanto más grande el cerebro, ¿Más qué? más inteligente es. No tiene nada que ver. Antes se hablaba mucho, hace unos años atrás se hablaba mucho. ¿De que tú tienes el cerebro chiquitito? No, para nada, no tiene nada que ver. El cerebro tiene poco más o menos un tamaño, digamos, promedio. Incluso también esto que se dice por ahí, que si el cerebro del hombre de un tamaño, el de la mujer de más cual otro. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, yo he escuchado mucho al profesor Richard Heyer, que es toda una personalidad mundial en el estudio, sobre todo de la inteligencia. Hoy que se habla tanto de inteligencia emocional. Él habla mucho de la efectividad del cerebro. El tamaño no tiene nada que ver. Lo que determina la efectividad del cerebro es, primero que todo, hay que tener en cuenta una cosa. Al cerebro humano se le estima solamente en el cerebro aproximadamente entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas. Ahora, el hecho de que tú o yo tengamos 5 millones o 10 millones más o menos uno que el otro o viceversa, no nos hace más o menos inteligentes o más o menos listos o más o menos tontos. Lo que sí determina mucho es la cantidad de conexiones, tomando como base, y me estoy repitiendo, la neuroplasticidad. Se estima que el cerebro humano se le calculan aproximadamente unos 200 billones de conexiones. A partir de estos patrones de conexiones que el cerebro va estableciendo todo lo que son sus funciones en el día a día. Y el tema de inteligencia, Louis Thornton, que fue un gran estudioso de estos temas hace unos años ya, el profesor Thornton decía precisamente eso, como que la inteligencia es la capacidad que tú tienes de ver algo
analizarlo y responder en consecuencia con eso. O sea, no porque tú leas más libros que yo te hace más inteligente. Pero sí te puede ayudar en leer libros, por ejemplo, a ejercitar el cerebro para la memoria. Claro, no, la lectura de hecho es uno de mis temas de investigación en neurociencia. La lectura, primero que todo, es una bendición hermosísima. Yo soy el ratón de biblioteca de que era niño, yo vivo leyendo. Yo siempre animo mucho a la gente a que lea, a que convierta la lectura en un hábito cotidiano. Porque junto al hecho de que te da un nivel cultural bueno, entrena la memoria, entrena la capacidad de prestar atención, entrena por supuesto el lenguaje, tu ortografía, tu capacidad léxica, tu abanico léxico, tu capacidad gramatical de producir comunicación. Nunca va a ser igual en una persona que no lee en una persona que tiene hábito de lectura. Es que inclusive hasta la velocidad con la que tú hablas puede verse también beneficiada con esto, pero aparte de eso, para tú leer, tú estás poniendo en función algo tan hermoso como la imaginación, como la creatividad, que también se entrena. Te está enriqueciendo la inteligencia, que también se entrena. Y vuelvo al tema de la atención. ¿Y por qué soy tan explícito con lo de la atención? El tema de la memoria, que yo no recuerdo tal cosa. Ok, tú prestaste la suficiente atención cuando estaban hablando. Si tú no prestaste atención como él, no esperes recordar. Pero además aquí viene una de las grandes contradicciones del cerebro. El cerebro nuestro no está preparado para prestar atención. Prestar atención es un lujo para el cerebro. Entonces, para que tú puedas identificar un estímulo, concentrarte en él y bloquear los estímulos distractores, el trabajo que tiene que hacer el cerebro es algo tan complicado, tan laberíntico, que prestar atención es súper complicado. Nunca te ha pasado, bueno que sí, que tú a una persona le dices algo 50 veces, claro, y a la 51 te preguntas, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue? Es por eso. Entonces, antes de hablar de mala memoria, que repito no existe, mejor ocúpate de entender qué esa persona está haciendo o qué no está haciendo con sus préstamos de atención, para ver qué está pasando entonces con la memoria. Y ese mito, o es un mito, yo quiero saber si es un mito. ¿Cuál será? Que solamente usamos el 10%. Yo estaba esperando que tú me hicieras esa pregunta, porque ese es mi neuromito favorito. No, y lo voy a decir ¿para qué tenemos la otra parte? No, usamos el 100% del cerebro. A mí lo que me divierte, y yo sé que suena un poquito feo, pero lo voy a decir, me divierte de los neuromitos, en el sentido... No quiero que suene feo, pero por Dios. Es que la gente se pone a repetir informaciones acerca del cerebro solo porque se la dijo alguien que sabe menos que ellos y no estudian. Si una persona que esté usando el 10% del cerebro estaría vegetando en una cama. No, Esmeralda y amigos televidentes, usamos el 100% del cerebro. Lo que pasa es que no lo usamos todo al mismo tiempo. Mira, un órgano tan mega complicado como este, que tiene 4 lóbulos, que son el lóbulo occipital, que es este que está acá atrás, que es con el que procesamos lo que es la información visual, el lóbulo parietal, que es este aquí. A ver, yo aclaro que los colores son solamente para fines de estudio, no es que el cerebro está con tantos colores, ni mucho menos. Este es el parietal es el gran integrador el integrador de funciones del cerebro. Él como que toma la información, la clasifica y la ubica acorde a dónde va. Esto en amarillo por los lados, estamos hablando de los lóbulos temporales. El temporal derecho tiene que ver con lo que es la información visual, dicho demasiado someramente, ¿no? Y el temporal izquierdo con lo que es la información lingüística. De hecho, el lenguaje se procesa, se trabaja, se filtra y se responde en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, de aquí para adelante viene la estrella del show. Porque tú sabes que el cerebro dirige el cuerpo. Ahora, el lóbulo frontal, que es este que está acá, y específicamente la corteza prefrontal, es, digamos, lo que nos hace manejarnos como personas, como seres humanos, lo que nos hace tener una actitud social con un determinado nivel de urbanidad, de moral, de civismo, de manejarnos correctamente. Entonces, tú me vas a decir a mí que 100 millones de neuronas, casi 100 millones de neuronas, con 200 billones de conexiones, son solamente el 10%. Es imposible. Eso digo, para que está el otro en 2. Imposible, no, funciona el 100%, pero repito, no todo al mismo tiempo, salvo actividades como por ejemplo la música, que la música tiene la capacidad de integrar el cerebro casi completo. Se han hecho estudios muy buenos, han puesto personas que no son músicos, les ponen por ejemplo una melodía de un piano
y los ponen a mover los dedos como si estuvieran tocando el piano. Increíble, las mismas áreas, los mismos núcleos neuronales en el cerebro que se activan en esas personas son exactamente los mismos núcleos neurocerebrales que se activan en un músico de verdad cuando está tocando el piano de verdad. Tú estás hablando de música y te voy a preguntar algo. Venga. Porque yo lo llegué a hacer y a lo mejor soy no ignorante en eso. Si le ponemos música de Mozart a los niños cuando están en la barriga, siempre que sea buena música no hay problema. van a ser más inteligentes. ¿Qué hay de cierto en eso? De Nada, ponerle música no hay a los nada de niños cierto. La música, es que yo no sé por qué se la encargaba a Mozart, la cuestión. A mí la música, Mozart es uno de esos músicos de hace varios cientos de años atrás. Wolfgang Amadeus Mozart, de hecho de mis músicos favoritos, junto con Beethoven y toda esta maravilla de música que se hacía en esa época. Pero el hecho de que tú le pongas música al niño lo beneficia, claro. Hay estudios que yo estaba revisando que el bebé cuando está en el vientre de su mamá, el feto, ya se estima que a la altura más o menos de la semana 14 de gestación ya se están formando las estructuras auditivas del encéfalo. O sea que ya el bebé, y te puedo decir, cuando mi esposa estaba embarazada de mi niña, de Sofía, yo le hablaba a la niña y ya cuando estaba ya a punto de nacer, que estaba mi esposa con la barriga grandota, ella como me respondía con una patadita. Sí. Y desde que la niña nació, identifica mi voz enseguida. Entonces, no se trata de Mozart. Yo lo que sí pido, por favor, que sea buena música, que sea una música calmada, una música bien hecha, porque ayuda mucho y no es que los hace más inteligentes, por favor, no. Sencillamente que ayuda, ¿verdad? Es como que tú estés en la casa y tú pongas una musiquita suave, una música buena, ¿verdad? Que te ayuda. Música, a ver, yo digo buena música en el sentido, no estoy diciendo que la otra no sea buena. Me refiero a una música que invite a la paz, al sosiego, a la tranquilidad. Es eso lo que me quiero referir. Que hace mucha falta de mucha, eso. demasiada. También se habla de cuál hemisferio se usa más. Otro neuromito, el mito del hemisferio dominante. No. A ver, hay una relación interhemisférica en el cerebro. Mira, te voy a explicar algo con el modelo este en la mano, mira. A ver si la cámara me puede ayudar. Mira, esta estructura que está aquí así, ¿tú lo ves? Aquí sí, así. ajá. Es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene una función primordial. Que está, a ver, cuerpo calloso, es esta parte que está aquí. Tiene una función primordial en la conexión interhemisférica porque se ocupa de conectar un hemisferio con otro. De hecho, los hemisferios trabajan en función cruzada. O sea, el hemisferio derecho controla la mitad izquierda del cuerpo y viceversa. ¿Qué pasa? Los estudios han arrojado informaciones que todo parece indicar, de hecho esto yo en mi libro lo explico con bastante detalle, que el hemisferio derecho se ocupa de lo que es el pensamiento abstracto, el mundo artístico, la creatividad, el hecho de que tú puedas leer y disfrutar un poema, cosas así. El hemisferio izquierdo, por su parte, los estudios parece que están indicando que se ocupa de lo que es el mundo del razonamiento lógico, el pensamiento crítico, el análisis del lenguaje, el análisis matemático. Ahora bien, el hecho de que tú digas, bueno, mi hijo es buenísimo en matemática, él es el hemisferio dominante izquierdo. No, los dos hemisferios tienen una función primordial, porque es que un hemisferio no puede trabajar sin la función del otro. Se complementan ambos hemisferios. El hecho de que por los dones y talentos que Dios puso en ti, tú trabajes más determinadas actividades, por ejemplo, que tú tienes un talento natural para la música, este tiene un talento natural para la matemática, o para cocinar, o para reparar un vehículo, no te convierte en que tú eres una persona de hemisferio tal, no. El mito de la dominancia hemisférica es otro, de hecho, de los más populares. Yo creo que es un mito casi tan popular como un mito tan grande y que yo siempre soy muy insistente con que lo entendamos como un mito, el tema de los estilos de aprendizaje. Es un mito enorme, horrible, y el daño que está haciendo en lo que es educación es preocupante. Hoy por hoy se sigue creyendo el cuento este de que no, que fulanito, él es muy visual, ese es su estilo de aprendizaje. Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves desde un punto de vista muy neurocerebral, el aprendizaje es vivencial, además el aprendizaje es multisensorial. Tenemos 8 sentidos, no 5 como nos han dicho la vida entera. Y los sentidos están implicados en el hecho de que tú aprendas información nueva, la filtres en tu cerebro naturalmente, la metabolices y sepas cómo utilizarla, en qué contexto y para qué en tu vida.
Entonces no tiene el menor sentido que tú me digas que fulano o fulana es muy visual porque él aprende más viendo, o no, cuando yo voy a aprender yo pongo un audiolibro porque yo aprendo más escuchando. Eso no tiene el menor sentido cuando tú lo analizas desde un punto de vista eminentemente neurofisiológico. O sea, fisiológico por funciones, las funciones que hace el cerebro humano. Es imposible, o sea, no tiene asidero ni bíblico, ni neurocientífico, ni de ningún punto de vista. César Caldas, estamos conversando con el conferencista, profesor. Tú hablabas, tocaste el tema, ahora se me fue la idea, pero te voy a preguntar esto. Venga, dime. Tú hablabas ahorita del sexo, y es que siempre escuchamos, no, porque el hombre piensa diferente a la mujer, porque el cerebro del hombre no es igual a la mujer. A ver. Y muchas veces yo he escuchado hasta psicólogos que dicen que no es igual, que por eso la mujer a veces no le puede exigir ciertas cosas al hombre, o viceversa. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, ¿qué pasa con eso? Neuroanatómicamente, o sea, anatomía me habla de estructura, como fisiología me habla de funciones. El cerebro tuyo, que eres una dama, el cerebro mío, que soy un caballero, estructuralmente es más o menos lo mismo. 2 hemisferios, 4 lóbulos, funciones neurocognitivas, funciones ejecutivas. Ok, ahora bien, la manera en cómo tu cerebro procesa una información es completamente diferente a la manera en que mi cerebro procesa una información. No es que tú vas a ver un cerebro por acá y tú vas a decir, bueno, este es el cerebro de un hombre o este es el de una mujer. No. Aunque estructuralmente somos, en cuanto de punto de vista cerebral, bastante parecidos, o sea, anatómicamente muy parecidos, pero desde el punto de vista funcional, o sea, neurofisiológicamente, somos completamente diferentes. Ustedes, las damas, tienen áreas muy sólidas de conexión con lo que es el mundo emocional, con el sistema límbico que está en el centro de la masa encefálica y la conexión que tiene con la corteza prefrontal. Las hace ser muy sensibles, altamente emocionales, aunque todos los seres humanos somos seres emocionales. Nosotros somos seres emocionales que razonan, no somos seres racionales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Somos completamente diferentes. Lo que pasa es que el cerebro, repito, procesa información a diferente nivel. A ti, una letra de una canción o el contenido de una película te puede resultar maravilloso y a mí puede resultarme algo horrible. Es la misma información. O sea, yo creo que la pregunta, o una de las preguntas bases, porque se nos está acabando el tiempo, este es un tema súper extenso, una de las preguntas bases no es entender cuál es la información que tú recibes en el cerebro. La pregunta base es ¿qué tú haces con esa información? ¿Qué tú haces con esa información? Entonces, de ahí se desprenden toda una serie de cosas que lamentablemente ya hay que irse, sí, porque quería hablar tenemos el tiempo en contra. Tú hablaste que no eran 5, que son eran 8 sentidos realmente. Rapidito, dime cuáles son los 3 que no conocemos tanto. Sí, los 3 sentidos de los que por lo general no se habla, y si quieres dejamos el tema abierto para la próxima vez, son el sentido vestibular, el interoceptivo y el propioceptivo, que son sentidos que el cerebro trabaja, a diferencia de los otros 5, los trabaja a nivel completamente inconsciente. ¿Cuál es tu nivel de oxígeno en sangre en este momento? ¿Tú lo sabes? No. Tu cerebro sí lo sabe. Mi cerebro. Gracias a uno de estos sentidos. Señores, hemos llegado al final de Buenos Días RD, de conversar con César Caldas, profesor, conferencista, que me gustaría que antes de irnos tú digas tus redes sociales, cómo te pueden conseguir y el nombre del libro, dónde lo pueden también conseguir. Con mucho gusto, por supuesto. Estamos en Instagram, me pueden encontrar en César Caldas 17. También estamos en LinkedIn, César Caldas. Mi libro, que se titula Tu mundo se construye con palabras, lo puedes encontrar muy fácil. Entras a amazon.com, en la aplicación amazon.com, y cuando entres pones mi nombre, César Caldas. De una vez te va a salir, lo tenemos disponible en formato digital y también en formato impreso. Y para contactarme, pues me puedes escribir por Instagram, me mandas un DM y con mucho gusto voy a responder. Damos servicios a empresas en todo lo que es temas como neuroliderazgo, neuroventas, inteligencia emocional, inteligencia social. Y bueno, cualquier tema que te preocupe en tu empresa en materia de comunicación, pues estamos a la orden por acá. El próximo mes estaremos de nuevo con César aquí en Buenos Días RD. Señores, hasta mañana. Feliz resto del día.